El libro de los Salmos, capítulo 103. Salmo 103. Amado Señor, te doy gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por este privilegio de poder compartir tu palabra, Señor. Te ruego, Señor, que me uses, que pueda, Señor, ser de edificación para tu iglesia, para mí mismo, Señor. Te ruego, Señor, por cada uno de mis hermanos que está aquí, Señor, y por mí mismo, Señor, que nos hables, Señor, esta noche a través de tu palabra. Señor, ayúdanos, Señor, fortalécenos. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Salmo 103. Dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga a todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó Moisés, y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente? Hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda que somos polvo. El hombre, como la hierba, son sus días. Florece como la flor de campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendecid, alma mía, a Jehová. Pueden tomar su asiento. Antes de entrar al tema, quisiera compartir un poco una breve introducción del libro de los Salmos. Los Salmos es una composición poética cuya finalidad es la alabanza, la petición y el agradecimiento a Dios. Revela la verdad a través de cuadros ilustrativos. Hace uso de lenguaje figurado, figuras de lenguaje, descriptivos y simbólicos. ¿Y por qué? El objetivo es poder crear una imagen mental para poder comprender las verdades de Dios. Nuestra mente es tan finita que Dios en su misericordia permitió este tipo de salmos para poder
conocerlo un poco más a Él, poder entenderlos. Un ejemplo lo tenemos en Salmos 3:3, que dice: mas tú, Jehová, eres escudo mío alrededor de mí. Si nosotros lo tomamos literalmente, tendríamos que decir que Jehová es como un escudo, y estaríamos blasfemando el nombre, estaríamos hablando mal de Dios. No, eso es un ejemplo que pone, es una figura para que nosotros podamos entender que Dios nos cuida, es el que nos protege, Él no permite que nos haga nada de lo que pase alrededor nuestro nos haga daño. Es un ejemplo para que nosotros podamos comprender, entender algo de los atributos de Dios, tratar de conocerlo un poco más a Dios. Si usted hace una lectura cuidadosa de todo este libro, este hermoso libro de Salmos, pone en evidencia que el factor básico que une los diversos tipos de salmos, tipos de géneros de salmos, es Dios. Todos los tipos de géneros de estos salmos se basan en Dios. Vemos que los himnos exaltan su grandeza y poder. Las súplicas imploran su ayuda y misericordia. Las acciones de gracia reconocen sus favores y su amor. Los salmos reales dan testimonio del plan redentor de Dios hacia Israel y toda la humanidad. Los poemas educativos o sapienciales, que significa relativo a la sabiduría, como Proverbios, afirman y destacan los valores morales, éticos y espirituales que se desprenden de su revelación extraordinaria. Los himnos son la gran mayoría de los salmos. Muchos salmos son himnos de alabanza. Son importantes porque alaban a Dios. Por lo general no se usa la palabra alabar o alabado, porque cuando uno alaba a Dios, lo que hace es que la persona alabada, o sea, lo que uno refleja es a la persona alabada lo que hace y cómo lo hacemos, cuando decimos cuán bueno es. O sea, por ejemplo, agarramos y decimos que el hermano es un buen cristiano. ¿Por qué? Porque es misericordioso, porque es atento, es comprometido, porque ayuda. O sea, un salmo de alabanza, cuando alabamos al Señor, glorifica su nombre. Un ejemplo opuesto sería una acción de gracia, un salmo de acción de gracia, que solamente agradece lo que nos da. Por ejemplo, cuando nosotros agradecemos, muchas veces nos podemos llegar a confundir entre alabanza y acción de gracias, ¿no? Cuando muchas veces decimos, gracias Señor por esto, no lo estamos alabando al Señor, porque no estamos glorificando su nombre, sino estamos agradeciendo por lo que Él nos dio. Bueno, dicho esto para entrar un poquito en tema de los salmos, vamos a arrancar con el salmo. No hay una fecha cierta de cuándo fue hecho. Como verán en sus Biblias, la mayoría dice Salmo de David. Hay dos tipos de posturas, que puede ser del hebreo, que puede ser que lo haya escrito David o que haya sido dedicado a David o uno de los hijos de David. Pero la tradición judía dice que fue David cuando él era ya anciano. El salmo lo voy a dividir en tres secciones. La primera parte, que sería una instrucción, que es la invitación a alabar a Dios, que serían los versículos 1 y 2. El cuerpo principal, que sería el segundo punto, ¿por qué debemos alabar a Dios?, que son los versículos 3 al 18. Y el último punto, el llamamiento universal a la adoración de Dios, que serían los versículos 19 y 20. Versículo 1 dice,
bendice, oh alma mía. David está haciendo un automandato, el salmista está dialogando consigo mismo, no toma una decisión definitiva de alabar a Dios. La Biblia manda que amemos a Dios. El amor involucra sentimientos, pero es también un asunto de voluntad. No debemos decir, bueno, pues no siento alabar a Dios. No, es un mandato. Debemos alabar a Dios. Muchas veces ponemos esas excusas de que son los sentimientos y, bueno, pues no siento, no lo siento y no lo hago. No, es cuanto más que debemos hacer. Alabar a Dios es un mandato, como perdonar. No es cuestión de que quieras o que no tengas ganas. Hemos decidido alabar a Dios. Conocer más de Dios requiere tiempo en adoración y comunión con Él. Si tú quieres alabar más de Dios, debes dedicarle tiempo a las Escrituras. Si no le dedicas tiempo a las Escrituras, no pasas tiempo con Él, ¿cómo puedes alabarlo? ¿Cómo puedes alabar a alguien que no conoces? Podemos preguntar, ¿por qué dice bendice? ¿No es Dios el que nos bendice? Sí, pero esta connotación, lleva lo que quiere decir David, es que él quiere agradar a Dios. El salmista quiere que Dios reciba esta alabanza. Cuando habla de todo mi ser, está utilizando una palabra que significa todo mi interior. Todo lo que está dentro. El salmista involucra todos sus pensamientos, sus recuerdos, su mente, sus emociones, toda su persona en esta ofrenda de adoración al Señor. Cuando dice todo mi ser, está hablando todo. No solamente mi boca, sino mi mente, mi corazón, todo mi ser. No olvides, llama la atención, ¿no? Nos está llamando la atención a nuestra tendencia de olvidarnos de las cosas que Dios hizo por nosotros. Cuando vemos en el Antiguo Testamento, vemos como Dios usa a Moisés para rescatar al pueblo de Israel de Egipto, que estaba esclavo, manda plagas, abre el Mar Rojo, los sustenta. Y así todo el pueblo de Israel se olvida de lo que Dios hizo, y por eso el salmista nos reprende también acá, para que no olvidemos todo lo que Él hizo por nosotros. ¿Sabes? Si tú puedes decir, sí, pero eso fue el Antiguo Testamento. ¿Sabes que tú y yo somos peores que en el Antiguo Testamento? Si hubiésemos estado en ese lugar, hubiésemos hecho exactamente lo mismo, porque somos pecadores por naturaleza. Es el orgullo del corazón humano que nos hace ser ingratos y olvidadizos. El segundo punto, el por qué debemos alabar a Dios. Es el punto más largo de todos, ¿no? Y David enumera varias razones por las que debemos alabar a Dios. Y la primera, digamos, más importante, es el perdón de los pecados. Lo vemos en el versículo 3, que dice, perdón de pecados y ser sanados de dolencias. En el versículo 4 vemos dos motivos más: la liberación de la muerte, abundante favor y misericordia. Y en el versículo 5 vemos alimento para sustentar la vida. Empieza con el beneficio más grande de todos, como lo decía recién, el perdón de nuestros pecados. ¿Qué motivo para glorificar a Dios? Es esta de tener la seguridad de que todas nuestras iniquidades fueron perdonadas, todas nuestras pasadas, presentes y futuras.
Sin el perdón de los pecados, aún el bien terrenal más grande no es más que una tumba blanqueada, detrás de la cual se esconde la muerte. Nada en este mundo tiene más valor, más importancia de lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Él, a través de la cruz, su muerte y resurrección, perdonó nuestros pecados. El segundo beneficio es la sanidad. En cierto sentido, toda enfermedad es un resultado del pecado. No me apedreen todavía. ¿Por qué? Porque el pecado, si el pecado no hubiese entrado al mundo, tampoco hubiese enfermedades. Cada enfermedad nos recuerda que somos pecadores y que vivimos en un mundo de pecado. Es cierto que hay ciertas enfermedades específicas que son el resultado de nuestros pecados. Algunas de ellas podrían ser enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Cuando lo haces fuera del matrimonio. Otras podría ser alguna adicción al alcohol, las drogas, ¿no? El alcohol produce cirrosis. Puede ser, o sea, no cuidarte en las comidas, te puede traer problemas en tu salud. Sin embargo, no podemos llegar a la conclusión de que todas las enfermedades es el resultado de un pecado específico. Hay veces que Dios, en su soberana voluntad, las usa para enviar disciplina y corrección a los creyentes. Dios, ¿no?, puede tener algunas otras razones, ¿no?, para esto. Y una de las razones es para que nuestra fe se fortalezca. Lo vemos en el caso de Job. Job fue un tipo que le pasó de todo. La señora quería que maldiga a Dios. Perdió sus hijos, su ganado. Tenía una enfermedad que no se podía tocar. Y así todo, su fe fue acrecentada. Y otra razón puede ser para mostrar su gloria, para mostrar la gloria de Dios. Eso lo podemos ver en el libro de Juan, capítulo 9, ¿no? El ciego de nacimiento, que el Señor sana a un ciego de nacimiento. Creo que todos conocen la historia. El Señor escupe en la tierra, hace lodo y le pone los ojos al ciego y ve. ¿Qué hizo eso? Que el nombre de Dios sea glorificado. Dios, en su soberana voluntad, permite cosas en nuestras vidas, muchas veces para acrecentar nuestra fe y otras veces para glorificar su nombre. Versículo 4. El que rescata del hoyo tu vida, del sepulcro. Son muchos los peligros fatales de los que Dios nos rescata. Que estemos hoy aquí, sentados en este lugar, que yo esté aquí, no es por casualidad, es porque Dios así lo quiso. Dios nos guardó, Dios nos preservó a cada uno de nosotros para que estuviéramos aquí. Y lo mejor de todo, ¿no?, es que todo esto lo hizo gracias a su Hijo, que dio su vida por cada uno de nosotros.
Dice que el que te corona de favores y misericordia, no solo nos salva de todo mal y nos preserva de toda ruina, sino que nos hace verdadera y totalmente dichosos al concedernos todo lo que puede servir para nuestro bien. ¿Y qué es todo? Todo, lo bueno, las enfermedades, la pobreza, la escasez, la alegría, la tristeza, todo lo que viene de Dios es para nuestro bien. Versículo 5 dice, el que sacia de bien tu boca. Es claro que Dios colma con buenas cosas la vida de sus hijos. Salmo 107, 8, 9 dice, alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para los hijos de los hombres, porque sacia el alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Dios, en su misericordia, siempre sustenta, siempre resguarda a sus hijos. Versículos del 6 al 10. En muchos aspectos, la historia de Israel es similar a la de David. Israel había conocido misericordia y perdón inmerecidos. ¿Te suena algo parecido? ¿Te sientes identificado? Misericordia y perdón inmerecidos. Con mucha frecuencia se habían descarriado contra Dios en los años que pasaron en el desierto, pero Dios los perdonaba y mantenía su pacto con ellos. La cita que figura en el versículo 8 es lo que le dijo Dios a Moisés luego del pecado de idolatría que cometió Israel al adorar el becerro de oro. Eso lo pueden encontrar después si quieren en Éxodo 34, 6. Pueden buscar en sus casas si quieren. Fiel a su naturaleza y a su promesa, el Señor no trató a Israel de acuerdo a lo que merecía por sus pecados. Los castigó y los corrigió, sí. Quitó a los incrédulos de la nación, sí. Pero no destruyó a todas las personas ni los desechó. Les perdonó sus pecados y restauró la comunión con Él. Así como el pueblo de Israel no merecía ser perdonados, no merecía misericordia de Dios, así tú y yo tampoco la merecíamos. Ninguno lo merecía. Si no fuese la gracia soberana sobre cada uno de nosotros, hoy seríamos enemigos de Dios. El Señor no nos ha tratado como merecíamos, de acuerdo a nuestros pecados. Dios nos ha perdonado por la causa de Cristo. Dios dio a su Hijo, su único Hijo, y Él entregó su vida en la cruz y resucitó al tercer día y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Gracias a ese sacrificio, hoy tú y yo podemos estar aquí alabando y bendiciendo el nombre de Dios. Esta seguridad que nos da que Dios nos haya elegido, te tiene que traer consuelo. Cuando estés pasando dificultades, no debes dudar del amor de Dios. Dios no cambia. Cuando haya dificultades, enfermedades,
problemas económicos. No debes dudar de Dios. Dios hizo una promesa y Dios no es hombre para no cumplirla. Versículo del 11 al 14, nos habla la misericordia y el perdón de Dios, que son inmensos. ¿Quién puede medir la distancia entre el este y el oeste? Hoy en día, con la tecnología, medir las distancias no sería tan complicado, pero no significa que podamos recorrerla de punta a punta fácil. O sea, para la tecnología es fácil calcular, pero para que nosotros la podamos cumplir es completamente imposible prácticamente. El amor de Dios nunca llegará a su fin, es eterno. La reserva del perdón de Dios nunca se agotará. Dios no cambia. Cuando Dios quita el pecado, lo quita para siempre. Dios cuando te perdona por el pecado pasado, presente y futuro. Se olvida, lo saca. Por eso nosotros como hijos de Dios, cuando somos ofendidos, perdonamos y nos olvidamos, ¿no? O perdonamos pero recuerdo, te perdono pero no me olvido. Dios dice que con su ejemplo nos muestra que eso está mal. Estamos pecando. Porque el perdonar no es una cuestión de sentimientos. Perdonar es una decisión. Es un mandato de Dios que nos manda a perdonar. Y perdonar como Él perdonó, no como nosotros creemos. Perdonar es olvidar. Si has sido ofendido por un hermano y eso ha traído en tu relación con él un pequeño quiebre, tendrías que empezar a reflexionar sobre tu vida, ¿no? Y si realmente lo has perdonado a tu hermano. Y si no es así, ponerte a cuenta. Porque el perdonar es olvidarse de lo que te hicieron. Humillarnos, así como hizo el Señor. Es importante recordar esta verdad, más cuando nos acosa el pecado. Esto no significa que no vamos a pecar, es verdad. Tenemos que ir santificándonos progresivamente, constantemente. ¿Y cómo hacemos esto? A través de su palabra, buscando de Dios, alabando a Dios, rogando a Dios misericordia. ¿Vamos a ofender a Dios? Sí, lo vamos a ofender. Este cuerpo pecador va a seguir tirándose en contra de Dios. Vamos a seguir así hasta que el Señor venga y nos dé un cuerpo glorificado. Pero no nos confundamos, esto tampoco es un permiso para poder pecar deliberadamente. Porque si tú crees que esto es un permiso para poder pecar deliberadamente, entonces tengo malas noticias que darte. Tú no eres un hijo de Dios. Tendrías que recapacitar y pensar cómo está tu vida y si realmente eres un hijo de Dios, vas a pecar, sí, te vas a doler, vas a arrepentirte, vas a pedir perdón al Señor y no lo vas a hacer más. Vas a luchar por ahí capaz con un pecado que te cueste más que otro. Es verdad, pero eso tampoco te da rienda suelta para que te goces del pecado. También nos muestra una segunda ilustración y compara la forma en que Dios trata con nosotros, ¿no?
con la forma en que un padre amoroso trata con su hijo. Los buenos padres aman a los hijos y esperan lo mejor de ellos. Pero los padres tampoco exigen más de lo que sus hijos son capaces de hacer, de acuerdo a su edad y su capacidad. Por ejemplo, Fede no le puede exigir a su hija Meli, que todavía no tiene 1 año, a que termine el secundario. Sería algo ilógico. Bueno, así nosotros, siendo pecadores, no lo hacemos, cuanto más Dios. Dios sabe cuáles son nuestras limitaciones. Él conoce todo nuestro ser. Conoce nuestras debilidades físicas y espirituales. Dios no pide de nosotros más de lo que podemos dar. Lo que somos incapaces de hacer, ¿sabes qué? Cristo lo hizo. Lo que tú y yo no podíamos hacerlo porque éramos aborrecedores de Dios, Cristo lo hizo por ti y por mí. Lo imposible Dios lo hace. Lo posible es nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, por la gracia de Dios. Podemos aprender algo del carácter de Dios, ¿no?, al observar a un buen padre. Pero lo opuesto aún es más cierto. Los padres terrenales no siempre son la mejor representación de lo que es Dios. Vuelvo a repetir, los padres terrenales no somos la mejor representación de lo que es Dios. Pero Dios siempre es un buen modelo de lo que un buen padre terrenal debería ser. Nosotros los padres, ¿queremos saber cómo ser un buen padre? Bueno, tenemos las Escrituras. Dios es un buen padre, tenemos ejemplos de Él a seguir. No tenemos que buscar a nada más, las Escrituras. El único ejemplo que podemos imitar, Dios. El salmista recalca, ¿no?, la misericordia de Dios. Calvino dijo que nuestra peor falla es la arrogancia, que roba a Dios la alabanza que se merece. Versículos 15 y 16. El salmista contrasta lo pasajero del hombre con la eternidad de Dios. Es cierto que el hombre a menudo florece, puede hacer grandes proyectos, puede hacer los mejores planes, pero no duran mucho. Reconocer que nuestra vida es muy breve y pasajera debe hacernos evaluar bien nuestros valores, nuestros propósitos y vivir a la luz de la eternidad. Saber que no estamos aquí por un tiempo indeterminado, un tiempo cortísimo, acorde a la eternidad de Dios. Esto nos tiene que hacer reflexionar, pensar en qué gastamos el tiempo. Porque el tiempo que perdimos hoy no sabemos si mañana lo vamos a recuperar. Versículos 17 y 18. Dice: de la eternidad hasta la eternidad. La misericordia de Dios es estable y duradera, no cambia. Tampoco cambia su norma de justicia ni su pacto. Los seres humanos siempre anhelan la seguridad. Tú prendes el noticiero y ves
Vecinos manifestándose de acuerdo a distintos hechos de violencia. ¿Qué es lo primero que piden? Seguridad. ¿Qué puede proveer más seguridad que la misericordia de Dios? Pablo lo dice así en Romanos 8, 38, 39. Por lo cual estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué seguridad más importante? ¿Qué cosa más importante que es esta? Que nada de lo que hay en este mundo nos puede separar del amor de Dios. No hay nadie que nos pueda quitar del hueco de su mano. Nada. ¿Necesitas algo más que te dé seguridad, tranquilidad para poder vivir una vida cristiana? No hay nada. Y el último punto, el llamado universal a la adoración, que son los versículos 19 y 22. Dios, cuya misericordia es eterna, también posee el poder y la autoridad para cumplir su voluntad, pues su reino domina sobre todo. Este sobre todo abarca todo el universo. Qué privilegio importante, qué gran privilegio es pertenecer a su reino. El Nuevo Testamento aclara, ¿no?, que los creyentes somos parte del reino de Dios. David estaba lleno de alabanzas a este Dios, tan grande que ahora invita a los ángeles a participar. La alabanza humana es insuficiente. También se agregan las huestes celestiales. Y acá dice ángeles, se enfatiza el poder de los ángeles, que son poderosos. Pero lo que viene ahora es también importante, porque son poderosos, pero también adoran al Todopoderoso. 2 veces el salmista menciona que los ángeles obedecen la palabra de Dios. Si los ángeles, que son poderosos, el salmista lo repite 2 veces que obedecen la palabra de Dios, ¿cuánto más nosotros que somos pecadores? El salmista, terminando, digamos, un poco como comenzó este salmo, cierra este, digamos, círculo, ¿no? Lo cierra así como empezó. Bendice, alma mía, a Jehová. Vemos el punto, versículo 1, 2, versículo 22. ¿Cuál es la obligación del cristiano? Bendecir a Jehová. Y ahora vienen las preguntas. ¿Cuánto tiempo dedicamos a la adoración de Dios? ¿Cuánto tiempo de nuestras vidas nos ponemos a adorar a Dios? Seguramente cuando hacemos las cuentas, nuestro balance da en rojo.
Bueno, todo eso es lo que tú dedicas de tiempo a adorar a Dios, Él merece mucho más. Y es un gran desafío y un privilegio poder participar con los ángeles, las huestes espirituales y toda la obra de Dios en honrar, adorar y glorificar a Dios. ¿Y sabes qué? Un día lo haremos a la perfección. Y ese día va a ser cuando estemos con Él, con cuerpos glorificados. Vamos a poder adorar, glorificar a Dios como realmente Él se lo merece, como es digno de adorar. Solamente en ese día, cuando Él venga. Por eso, hermanos, aquellos que están pasando por aflicciones, no importa las circunstancias por las que estés atravesando. Así como David dice, bendice alma mía a Jehová. Así tenemos que decirnos cada uno, bendice alma mía a Jehová. No importa por la situación que estés pasando, no importa las circunstancias, porque el mayor privilegio que tenemos es que Él perdona nuestros pecados y es misericordioso. ¿Qué más necesitamos de Dios? ¿Necesitamos algo temporal? ¿Algo que es efímero, que se acaba? ¿Qué más queremos? ¿Queremos oro, dinero? En el cielo no te sirve nada de eso. Es más, no te vas a ir con nada. ¿Qué más que el perdón de nuestros pecados y la misericordia de Dios sobre nuestras vidas? ¿Necesitas algo más? Y si tú crees que necesitas algo más, deberías replantearte tu vida si realmente eres un hijo de Dios. Por eso, como hijos de Dios, debemos conformarnos y glorificar y adorar el nombre de Dios todos nuestros días, no importa las circunstancias por las que atravesemos. Y si realmente tú te has dado cuenta o escuchas y no eres un hijo de Dios, todavía estás a tiempo. Ven a Cristo. ¿Sabes que un día el Señor va a venir y va a juzgar a todos? Los cristianos van a pasar también, pero va a ser para los galardones que van a recibir. Pero aquellos que no son hijos de Dios van a ser juzgados por cada una de sus obras. Y tengo una mala noticia para darte. Sabes que nada de lo que hagas te va a dar sobreseído. Vas a ser declarado culpable ante el trono del Señor, ante el Dios juez justo. Por eso yo te ruego que si tú no conoces al Señor, clama misericordia sobre tu vida y ven a Cristo que hay tiempo. No te creas porque eres joven o gozas de salud, lo vas a hacer más adelante. No sabes lo que va a pasar cuando salgas de aquí. Nadie tiene los días, todos tenemos los días contados, nadie lo sabe, solamente el Señor. Por eso yo te ruego, ven a Cristo. Ven a Cristo. Gracias.